En ese contexto, hermanos, entra Lucas 43, Lucas 6:43. Y no sé si tuviste tiempo en la semana de leerlo, pero la verdad está muy padre. La verdad está... A mí me evidenció cómo está mi vida en Cristo. Y el título que le puse a la predicación es La característica del verdadero creyente. La característica del verdadero creyente. Y empieza Lucas 6:43. Y empieza diciendo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por qué, hermanos, por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de su mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Porque qué, hermanos? Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Mira, en el versículo 43 lo que estamos viendo aquí con el ejemplo del árbol, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Está Dios, después de lo que nos acaba de enseñar, de no juzgar, de no condenar, de perdonar y todo esto, ahora Jesús lo está poniendo, después de una parábola, ahora lo está poniendo en una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una comparación donde una cosa representa a otra. En el contexto histórico de Lucas, lo que Lucas está transmitiendo está específicamente a los fariseos y a los escribas. Estos hombres que eran religiosos, estos hombres que sabían la ley, pero estos hombres se estaban desviando y estaban poniendo y anteponiendo su religiosidad, anteponiendo la ley de Dios, sus costumbres, que Dios mismo, que Jesús mismo, que el amor. Y Jesús con esta metáfora los va a empezar a comparar con algo. Y yo quisiera que en ese contexto de este tiempo, yo quisiera que tú te pusieras a pensar qué tipo de árbol eres, qué árbol soy. ¿Qué frutos tengo? O sea, yo llegué a Jesús, yo llegué a Cristo ¿tú cuántos años llegaste a Jesús? Llegaste a Cristo, tal vez por el contexto de muchos nacieron en un lugar cristiano, pero eso no te quita la experiencia que tú puedas tener con Jesús. Jesús está hablando de árbol bueno y un árbol malo. Ahora, ojo, no está hablando de un árbol en sí que sea malo, sino la finalidad de ese árbol es el fruto de ese árbol. Y pensando en eso, obviamente se tiene que referir a la conducta moral de los hombres, nuestra manera de conducirnos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con la demás gente. Y Jesús lo que está hablando aquí en Lucas 6:43 es el fruto. Se va a enfocar en los frutos. Tú cuando ves un árbol, muchas veces tú y yo por desconocimiento vemos un árbol y no sabemos qué tipo de árbol es hasta que ¿qué ves? El fruto. Y dices, pues este sí es un tal árbol, porque identificas el fruto. En eso, hermanos, yo quiero que tú y yo podamos observar buen fruto, pero aquí lo que la palabra está hablando es un fruto inservible. Eso es diferente. Todos los
¿Por qué un árbol no da fruto? ¿No te ha pasado que plantas algo y pasan ciertos años? ¿Has puesto a pensar en cuántos años tienes de cristiana y de cristiana y no has dado ni un fruto? Inclusive puedo pensar que ni siquiera has dado ese fruto de arrepentimiento, que lo que te pasó en una ocasión, que alguien te compartió de Dios, te compartió de Cristo, te compartió el Evangelio, que tal vez lo único que provocó en tu vida fue una emoción y levantaste la mano y dijiste yo, que tengas 2, 3, 5 años, 10 años sin un fruto, hermano. ¿O son frutos inservibles? Y yo me preguntaba, ¿por qué un árbol no da fruto? Yo recuerdo que en una casa que vivíamos, me he cambiado como 8 veces de casa, desde que estoy casado. Y una vez yo en planto, sembró un limón, y el limón ya había crecido, tenía hojas y todo, pero nunca daba ningún limón. Como 3 años, 4 años sin dar ni un limón. Nos mudamos de casa y ahora ahí vive mi papá. Y de repente después de 2 años, el limón ya empezó a dar, el árbol ya dio un limón, o 3 limones dio. Pasaron muchos años de dar ese fruto. ¿Y por qué no da? Yo me pregunté, ¿y por qué a veces uno no da fruto por la edad? Hermanos, yo he escuchado personas que porque ya están grandes, el típico refrán que ellos justifican es: chango viejo no da maroma nueva. Hermanos, no es cierto. No es cierto. Pero una de unas consecuencias que un árbol no da fruto es por la edad, porque ya está viejo. Otra, ¿por qué no da fruto? Es porque es un árbol que lo podaron inadecuadamente. Yo creo que la película, yo los aprendí en el Karate Kid, que salen los bonsai. Los bonsai tienen que estar cortados de una forma para que vaya creciendo el bonsai. Mientras si lo cortas mal, no crece. Y la última, ¿por qué un árbol no da fruto? Por la plaga. Un árbol lleno de plaga no va a poder dar fruto. Entonces, hermanos, quiero adentrarme en eso, porque acuérdate del tema, la característica del verdadero creyente. Necesitamos ser esos árboles útiles. Ahora, el fruto que sale del árbol, ¿el árbol se lo come? No, nosotros, la gente que está a tu alrededor, va a aprovechar esos frutos tuyos. No son para ti esos frutos, son para servir, para la gente que está alrededor tuyo. Ese fruto es tus hijos, tus amigos, tu jefe, lo que está alrededor tuyo, hermanos. Ellos son los que van a aprovechar ese fruto. El fruto que da es bueno y es aprovechable. Pregúntate cuáles son esos frutos en tu vida. ¿Tus frutos han sido frutos útiles o inservibles? En el contexto Jesús hablando de los fariseos y de los escribas, sus frutos eran legalidad, eran costumbres y no amaban a la gente. Hay un contraste, iglesia, entre los árboles malos, árboles podridos. Otro refrán que dice, ¿cómo dice? Tronco, jamás su tronco endereza, ¿no? Árbol torcido, jamás su tronco. Eso en Cristo, dice la palabra que Él enderezará nuestros caminos. Fíjense, este contraste de los árboles malos, podridos, otros saludables,
Pero hay una excelente variedad de árboles que su fruto es aprovechable y el otro no es aprovechable. Y quiero que no se nos olvide que ese fruto lo va a aprovechar la gente que está alrededor de ti. Alguien que era orgulloso, cuando llega a Cristo, Dios tumba ese orgullo y lo convierte en una persona humilde. ¿Quién crees que lo va a aprovechar? La gente que está alrededor de ti. A veces piensas que es que el mundo nos lo pinta que es para ti. Y eso es una forma egoísta y Jesús no es así. En Cristo no debemos de ser así. El hombre orgulloso no podrá dar fruto de humildad, ¿verdad? El hombre egoísta no podrá manifestar amor. Es que primero me tengo que amar yo para amar. Eso es, no es lo que enseña en una forma en el mundo sí es válido, pero en una forma bíblica no, porque Jesús muere en una cruz. Si hubiera sido egoísta y si hubiera amado él a sí mismo más, no lo hace en la cruz. Se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo. ¡Wow! Hermanos, un comentarista dice que un árbol malo, insisto, no es que esté malo, tú lo puedes ver el árbol frondoso, bonito, con una sombra impresionante, pero su fruto no sirve. Y el comentarista dice eso, un árbol malo es semejante al cáncer en el hombre, que no exterioriza nada bueno. Un cáncer, ¿hay algo bueno? Si te dicen que tienes cáncer, ¿es algo bueno? Empieza a hacer cosas, no sirve. Incapaz de producir frutos sabrosos conforme al propósito de Dios. Ahora, los árboles, el árbol de frutos excelentes, pues sus frutos son aprovechados. A ver, díganme un árbol que les guste, que dé frutos buenos. Oh, manzana, ¿qué más? Nogal, da nueces. Durazno, ¿es un árbol el durazno? Sí. Bueno, es que no sé de agricultura. La manzana, sé que la manzana. Y hablando de frutos, hermanos, ¿cómo andas en los frutos de arrepentimiento? ¿Qué tanto te arrepientes de lo que tú haces? No nos vayamos más allá. ¿Recuerdas los frutos de qué? Del Espíritu. ¿Hay esos frutos de tener el Espíritu de Dios en tu vida? Paz, hay gozo, hay amor. En Oseas 10:13 me gustó lo que dice, porque dice, sin embargo, han cultivado perversidad, ya han levantado abundante cosecha, pero de pecados. Han comido del fruto de la mentira, confiando en su poderío militar. Hay un árbol que me gustaría a mí tener, es el aguacate, porque está bien caro, ¿verdad? Y aparte que me gusta el aguacate, ¿qué preferirías tener? ¿Un árbol de aguacates o una lila? ¿O un limón? ¿O una de manzana? ¿O un mandarino? ¿O un peral? ¿O un cerezo? Ahora, hermanos, ok, Israel, ya te entendí, repites mucho lo del fruto, repites mucho que el árbol, ya te entendí que hay árboles buenos y hay árboles malos, y cuando son malos
no es en sí que esté malo, sino su fruto es inservible. Ya lo entendimos. Pero va a haber frutos, pero a veces no estamos en la palabra y los frutos que tenemos, sí, tal vez ya no tomas, sí, tal vez ya no te drogas, sí, tal vez ya no robas, sí, tal vez ya no eres, pero los frutos de la palabra, amor, paz, gozo, benignidad. Hay una parábola, ¿te acuerdas de la parábola de la higuera estéril? Los frutos a veces los van a estar aprovechando otros. Ahora, ¿cómo Dios va a producir frutos en nuestra vida? Frutos que sean aprovechados. Juan 15, hermanos. Si permaneces en mí y yo permanezco en ustedes, ¿qué va a pasar? Va a haber un fruto. Y dice, pero también va a llegar el leñador y lo que no sirva, ¿qué va a pasar? Lo va a tirar. Porque son frutos que no sirven, no le conviene a la vid tener esos frutos. Los quita y no nomás los quita, los tira al fuego. Es que tenemos que ponernos a pensar en base a lo que Dios está hablando el día de hoy. ¿Cuáles son esos frutos en mi vida? El tener éxito, el caerle a todo el mundo bien, el ser famoso. No sé cuál sea tu perspectiva, hermanos, pero ¿qué tipo de frutos está siendo aprovechado por la gente que está a tu alrededor, por tu esposa, por tu esposo, por tu hija, por tus vecinos? Gálatas 5:22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Filipenses 1:11, hablando de los frutos, hermanos. Frutos que sean agradables, frutos que sean aprovechables, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo de Jesucristo. Produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Entonces los frutos que tenemos en Dios traen gloria y alabanza a Dios. Insisto, hablando de los frutos, ¿cuáles son esos frutos tuyos que puedes decir son para la gloria y alabanza de Dios? Así, que la gente cercana diga, ay, no se trata de, es que Israel es muy bueno. No se trata de eso. ¿Quién es el alabado ahí? Yo, el hombre. Es que Israel es esto y gracias a Dios que él es así. Wow, cambia. Gracias a Dios que fulanito es así. Llenarnos de su amor, iglesia. Llenarnos de su amor. Otro de los frutos. Entonces, Colosenses 1:10. Entonces, la forma en que iban siempre, se la estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, disculpa, pero me gusta cómo lo define esta porción en esta traducción. Colosenses 1:10 dice, entonces, la forma, fíjate, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor,
y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Hermanos, conocer más a Dios es para que tú crezcas y madures. ¿Qué está produciendo? Dice mucho, es que no, la palabra y aquí la palabra, ok. Pero ¿qué es lo que está produciendo en tu vida la palabra? ¿Qué es lo que produce? Mucha gente viene a la iglesia pensando que su matrimonio se va a restaurar. No vengas así. Mucha gente viene a la iglesia porque tiene un problema de adicción. Mucha gente, no, hermanos, no sirve, te vas a decepcionar. El venir a la iglesia es para aprender como ese árbol a dar frutos en Dios, permaneciendo en Él, y Él va a producir en nosotros. Él dice la palabra, el producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Salmo 1. ¿Qué tenemos que estar cerca? Ahora, el fruto se va a dar porque el árbol está en buena tierra, o si está en el cemento, ¿crees que va a dar? Tiene que estar en buena tierra, tiene que ser regado, tiene que con eso ir creciendo, madurando, y en su tiempo va a aumentar el fruto, en el tiempo que Dios diga. Pero hermanos, yo te invito a que permanezcas. Y no estoy diciendo que vengas todos los domingos y que tienes que estar aquí y que tienes que servir. No, pero sí permanezcas pegado a la vid. Que sí permanezcas en su palabra. Que sí busques de Dios constantemente. Vámonos al versículo 44 de Lucas 6. Porque cada árbol se conoce por qué, hermanos. Por sus frutos. ¿Por qué te conocen a ti? El amargator, el reniegos. A mí me decían el desesperado. Pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas. Qué interesante, iglesia. Este tema me encantó, me confrontó mucho. Me confrontó mucho esta palabra a mí. Y esto también es para que tú te pongas alerta. Lo que en el contexto que está diciendo Lucas aquí, lo que está hablando Dios aquí, es que mucha gente, hay muchos lugares o iglesias que te van a predicar una falsa enseñanza. No, pero es que dijeron Jesús, ahí dijeron Jesús. Sí, dice el pastor Jesús, sí, pero la enseñanza no es eso. Por su fruto, hermanos, por su fruto. Así como ocurre con los árboles, así cuando tú ahorita me decías que vas a ver un árbol y vas a decir, ese es limón, así la gente también te va a identificar. No, y eso que es cristiano, ¿no? La gente siempre va a criticar, ya nos quedó claro. Pero ¿por qué? ¿Qué está viendo la gente de ti? Y no es que quiere decir que esté preocupada, y no quiere decir que tú estés preocupado por lo que digan, por el famoso hate, ¿no? Por el odio. Pero tú tienes que, cuando tú te vengas aquí a Calvary y te sientes aquí, tú estés viendo el fruto de la palabra, inclusive de mí. O sea, imagínate yo ahorita estar parado aquí y ser un sinvergüenza en mi casa. Pregúntenle a Yinuen, oye, ¿Israel es un sinvergüenza en tu casa? Sí. No, pastor, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú vas a pensar de mí? No, pues, ¿qué onda con este?
Y no quiere decir que seamos santos, hermanos, pero por sus frutos los van a conocer. Es difícil, hermanos. Yo escucho a mucha gente, no mucha, algunas personas, no, es que en la iglesia tal, y luego me mandan a veces videos y digo, bueno, no soy muy dado, pero bueno, le pongo play y digo, no. Lo que te predicaron, no tiene nada que ver. Pero es que está bien padre, pero no tiene nada que ver. No, es verdad que no predican un mensaje completo de la Escritura, pero a veces se ajusta a la verdad, pero son verdades a medias. Y esto me recordó a Pablo cuando le recuerda a Timoteo, dice que habrá tiempos peligrosos en los que se manifestarán hombres que exhiben su perversidad por su forma de vida. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo vives? Estos tienen apariencia de piedad. No está hablando de ti, ¿eh? Bueno, o si te cae, pues, pero no está hablando de ti. Acuérdate el contexto, fariseos y escribas, ¿no? Estos tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Segunda de Timoteo 3:5. Es necesario observar cómo viven y para quién viven. ¿Para quién estás viviendo tú? ¿Por quién te desvives? ¿Sabes? Una de las cosas que yo estaba pensando, que por mucho tiempo me desviví por mí mismo, porque era una persona, creo que era una persona orgullosa, porque el orgullo es el más visible, ¿sí te has fijado? Ese lo puedes identificar, este es bien orgullosote, son de los más visibles. Hermanos, tendemos que ir a la palabra de Dios para escuchar todo el consejo de Dios. Y a veces tenemos nuestras propias ideologías, pero deja que Dios rompa tus ideologías, deja que Dios rompa tu orgullo, tu pesadez. Y es que mucha gente no quiere oír la palabra. Mira, decía una persona ayer, es que cuando yo que llegué a la ciudad, puse en el Google iglesia verso a verso y nomás aparecemos nosotros. No quiere decir que seamos la última Coca-Cola, hermanos, pero ¿dónde están las iglesias de enseñar la palabra, enseñar todo el consejo de Dios? Lo urgente que es para nosotros, lo urgente que es para mí enseñar todo el consejo de Dios. Cuando yo esté predicando, hermanos, chécate si estoy diciendo lo que es la palabra. Chécate que realmente sea bíblico lo que te estoy predicando. Por eso, del mismo modo, el árbol da el fruto conforme a su condición. El árbol da fruto conforme a su condición. Eso me hizo mucho ruido a mí. ¿Cómo está mi condición con Dios? Que pueden ver que está produciendo un fruto. O cómo me he alejado de Dios y neta, te alejas de Dios y salen otros frutos inservibles. Así es el hombre, manifiesta exterioriza. Cuando alguien le dice, el Isra es un borracho, pues porque lo ven borracho, ¿no? Exterioriza el fruto.
En el contexto que leemos, hermanos, lo aplico a nosotros, pero está hablando de estos falsos maestros, de esta gente que predica otro evangelio, esta gente que habla de otro, sí dice Jesucristo, pero realmente ni ellos están viviendo a Jesús. El corazón de estos fariseos y estos escribas estaban llenos de perversidad y de maldad. Y una cosa, hermanos, yo no puedo entender, yo con mucho amor se los digo, ¿cómo puede una persona que está en Cristo y que tiene 10 años de cristiana, y diga groserías? Ah, pastor, eso ya es muy... ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede haber cristianos que les gusta el chismecito celestial? ¿Cómo, hermanos? De la abundancia del corazón, ¿qué va a hablar? ¿Te has puesto a pensar tus pláticas con amigos, con conocidos? ¿Cuáles son tus pláticas? ¿De qué hablas? ¿De qué terminas hablando? Pues de lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en el corazón? Yo me hice esta pregunta: ¿qué hay en el corazón de Israel? Lo cual eso habla y eso externa. Santiago 3:9 dice: la lengua que habla mal del prójimo no puede bendecir a Dios. Híjole. No. Santiago 3:9. La lengua que habla mal del prójimo no puede bendecir a Dios, hermanos. Está padre el tema, ¿no? Aguanta, poquito, aguanta. Es poquito. Y ya es un fetiche, o si se le dice bien la palabra, ya cualquiera dice bendiciones. Dios te bendiga. Y yo, o sea, acabaste hablando de alguien, lo reventaste y al final dices que Dios te bendiga. Cuando se habla mal de un hermano, se está maldiciendo al que lleva la imagen de Dios. Y está siendo conformado y no está siendo conformado a la de Jesucristo. Está cometiendo un grave pecado contra el Creador, contra su Padre, hermanos. Cuando el corazón está lleno del Espíritu y la gracia de Dios satura tu corazón, las palabras estarán siempre sazonadas. Con los corridos tumbados. Colosenses 4:6 habla de eso. Cuando el corazón está lleno del Espíritu y la gracia de Dios está en tu vida, saturada en tu corazón, las palabras siempre están sazonadas con sal para dar la gracia al oyente. No seamos como la higuera estéril, hermanos. ¿Sí te acuerdas de esa parábola? ¿O quieres que te la lea? ¿Te la leo? Lucas 13:6-9. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Imagínate que viniera Jesús aquí con nosotros y ahorita que tú tuvieras esa plática y ¿qué onda, Jesús?
y que te viera Jesús y diga, hijo, no hombre Israel. Este hombre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala 1 año más. Y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces, córtala. Pensemos eso, iglesia. ¿Cuáles son esos frutos de estar en Cristo? ¿Cuáles son esos frutos de que cada domingo tienes años viniendo cada domingo y te has sentado en una iglesia y no hay nada? No hay nada en tu vida. No hay frutos aprovechables. Versículo 46. Pero me queda el 45. Y, bueno, aquí habla del hombre bueno y de buen tesoro. O sea, la Biblia dice que no hay ni uno bueno, pero hablan esta comparación, las personas que dan fruto malo y las que no dan buen fruto, fruto aprovechable. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón (46) ya es la recta final. ¿Por qué me llamas? Aguas con esto, aguas con esto que dice la Biblia. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Aquí está la aplicación directa, hermanos. Aquí no hay mucho que ahondar, ¿o sí? En el ejemplo de quienes le llaman Señor, pero están dispuestos a quitar lo que impide. Como el hombre que tenía una viga en su ojo, ¿recuerdas? Que decía, o sea, primero quita tu paja, quieres quitar la paja del ojo de tu prójimo, pero primero quita tu viga. Hermanos, la realidad está en esta. El que dice Señor, Señor, está hablando de la realidad del quien ama, por tanto, y la clave de esto es obedecer. Si tú no estás obedeciendo a Dios, si tú estás poniendo tus propios fundamentos, si tú estás poniendo tus propias ideas, no estás obedeciendo entonces. Es un autoengaño. Autoengañarte. Tú mismo, tú misma, de pensar que estás obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque no tomas, porque los ejemplos que he dado, pero realmente te está diciendo Dios, estás obedeciendo a Dios cuando te dice, ve y ama, ve y perdona, ve y habla, ve y sirve, ve y haz esto. Hay que mucha gente llaman a Jesús y les dicen que es su Señor, y realmente no es su Señor, porque no están obedeciendo. Y dice 2 veces, aquí lo menciona, todo aquel que dice Señor, Señor, o sea, 2 veces. ¿Quién de aquí Jesús es su Señor? Si tú has aceptado a Jesús, te dicen, ¿quieres aceptar a Jesús como? Señor, como tu Señor. ¿Todos son cristianos aquí? Entonces es tu Señor. Entonces tienes que obedecer a Dios.
por encima de tus padres, inclusive. Honrar, dice honrar a tu padre, pero si tus padres van en contra de lo que Dios enseña, hasta aquí. Hermanos, Jesús está advirtiendo el peligro de una conversión sin chiste. O sea, hiciste la oración de fe, dijiste que Jesús era tu Señor, pero no lo estás obedeciendo, tal vez. No vivo contigo, no sé de ti muchas cosas, pero muchos de nosotros no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, no estamos obedeciendo y decimos que Jesús es nuestro Señor. ¿Y por qué no le obedeces entonces? ¿Quién es tu padre entonces? Y eso es fuerte, porque dice, porque su padre es el diablo. Nos está llamando a considerar las consecuencias de una vida de piedad, una vida espiritual aparente, que solo está descansando en conceptos, pero no por la fe. Es diferente vivir por conceptos que vivir por fe. Son dos cosas diferentes, hermanos. La realidad es que solamente se va a ver cómo obedecemos a Dios. Escuchaba un pastor una historia que decía, creo que fue de Jaime cuando andábamos en Cuernavaca. Él estaba pastoreando una iglesia en no sé en qué parte de Puebla, no recuerdo el lugar, era una sierra. Entonces un joven baja al pueblo, conoce de Jesús, conoce de Cristo, acepta a Jesús en su corazón, lleno de todo eso, de gracia, de amor, de perdón, va a su pueblo, a la sierra, empieza a compartir el evangelio en la sierra allá por Tehuacán, y la gente se hartó porque si así sigue hablando de ese Dios, no va a llover, porque ellos así son. Ellos creen en San quién sabe quién, en lo que ellos crean, y este hombre estaba alterando todo. Pues deciden cortarle la cabeza. Hermanos, tenía poquito de ser cristiano. Y al momento de cortarle, le van a matar, le dan el último suspiro. ¿Qué quieres? Leanme un versículo de la Biblia, es todo lo que quiero. ¿Cuál? Sacan su Biblia y leen la parte cuando Jesús dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Pum! Lo matan. Así, iglesia, a ese punto tenemos que obedecer al Señor. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, que nuestro gran entusiasmo y mucha actividad no son siempre evidencia de un nuevo nacimiento. He conocido muchos hombres, jóvenes, chavos, que llegan a Cristo y que están en la alabanza y que a la primera se pierden. ¿Por qué? Porque era mucha actividad, pero realmente no era una evidencia de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Es lo mejor que te puede pasar, un nacimiento en Cristo Jesús. El discipulado, es que yo estoy, sí, pero el discipulado, hermanos, lo importante es que tú puedas ahondar en ti, en la palabra. En Mateo Jesús dice que solo entran o solo son del reino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Hermanos, para entrar al reino de Dios es una puerta angosta, no es una superpuerta, es angosta la entrada, no es fácil entrar,
Solamente vas a entrar por la voluntad de mi Padre. Ser esos verdaderos discípulos. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrará aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, fuimos a Calvary, cantaba, predicaba, evangelizaba. Pero yo les responderé, nunca te conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. O sea, ¿la salvación se pierde, pastor? No sé. Vienen las dos opciones ahí, predestinados por voluntad. Ya lo veremos en el juicio. En tu juicio, yo no voy a estar ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdadera fe se va a manifestar ¿en qué? En obediencia. No hay otra. No que obedezcas al pastor. Una vez me dijo una persona, es que yo voy a hacer todo lo que usted me diga. Si usted me dice, brinca, yo brinco. Le dije, no. Porque si ahorita le digo, deme su carro, ¿me lo va a dar? Pues no, pues si me lo pide, pues ya sea que no se le iba a pedir. Hermanos, fíjense, la obediencia es a Dios, no al pastor. La realidad de la conversión, ¿sabes cuál es? Me gustó mucho eso. La realidad de la conversión es cuando tú dejas a tus ídolos. Y a veces tú mismo, eres tu propio ídolo. Tu propia ídola. Esa es la verdadera conversión. Si no, chécate 1 Tesalonicenses 1:9. El hombre no regenerado es desobediente por naturaleza. Por naturaleza desobedecemos. Aquí hay niños chiquitos. ¿Quién los enseñó a desobedecer? Solitos. Hermanos, esto se ve desde que la obediencia se ve desde, por ejemplo, cuidar tu alimentación. Cuidarte de las cosas de cuando el doctor, simplemente hasta vamos con un doctor, vamos con el doctor, nos dan una receta, nos dan un tratamiento por 5 días y la mayoría de nosotros a los 3 días, como ya nos sentimos bien, ya no lo tomamos. Porque, o sea, con cosas mínimas ni obedecemos. Yo te invito a que obedezcas a Dios, que sigas a Dios, que sigas las enseñanzas de Jesús. Decir, Señor, Señor, implica todo lo que Dios dice, todo. Porque ¿qué pasa? Con esto concluye el versículo 40 y estamos en el 46. Santiago 1:22, ¿recuerdas? Yo lo recuerdo. El que es mero oidor, pero no hace la voluntad de Dios, se engaña a sí mismo. El que es un oidor olvidadizo, el que llegas, te sientas, escuchas, apuntas inclusive. Sí. Sales y no obedeces. Eres este, o soy este. Un oidor, pero no hago la voluntad de Dios y me estoy engañando, te estás engañando, la verdad. Si no estás obedeciendo a Dios, te estás engañando tú misma, tú mismo. 47, y ya vamos a terminar. No, sí, ¿verdad? Sí, 47. Todo aquel que viene a mí
y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y aquí nos va a hablar de algo muy, muy, muy padre. Pero yo antes de pasar a lo siguiente versículo, quiero que subrayes en tu Biblia estas palabras. Porque Jesús encierra la enseñanza de lo que acaba de decirse. Acuérdate, estaba con unos discípulos, sus 12, pero había otros discípulos también escucándole ahí. Y estos 12, Jesús va a cerrar la enseñanza que acaba de dar a los discípulos y a la multitud que se había congregado para oírle. Y va a cerrar con dice el 47, quiero que subrayes el que viene. O sea, nosotros ahorita, iglesia, Calvary, veniste, va, like, ya la llevas de gana. El que oye, ok, oíste, va, ¿todos oyeron? ¿Sí se oye hasta allá atrás? ¿Y qué dice la parte final? El que hace. Hermanos, tú tienes mucho que hacer saliendo de aquí. Obedecer a Dios. Son los pasos a seguir del verdadero discípulo. Yo diría que también del creyente. Oye lo que Jesús dice y hace aquello que ha oído de Él. ¿Por qué te cuesta perdonar? ¿Por qué te cuesta hacer? ¿Por qué te cuesta dar amor? O sea, ves el árbol en mi casa, su casa, muchos han ido, así, en una casita así, hay un limón. Y todos vamos, híjole, no compraste limones, no, vamos por los limones. Y ahí va, además ni vamos, agarramos del árbol de limón. Y a poco llega el árbol de limón y dice, no me quites, no me quites. Tú agarras el limón, tú agarras el fruto, lo está agarrando otra gente. Qué triste cuando hablan de personas. En Calvary no existe eso, aquí no. Pero en otras iglesias dicen, no, ¿a qué va la iglesia? ¿A qué se dice cristiano? Pues por sus frutos los van a conocer, hermanos. Va a concluir con una nueva comparación que sigue en los versículos siguientes. La práctica de las palabras de Jesús conduce a una genuina fe. Lo vamos a hacer por fe. No para que Dios me bendiga, sino por fe. ¿Cómo se ve esto, hermanos? Progresan en un compromiso espiritual con Dios. ¿Cuál es tu compromiso con Jesús? Ya te salvó, ya te dio vida eterna, te está transformando. ¿Y cuál es tu compromiso con Él? Si no te comprometes con Él, pues bueno, no pasa nada. Te pierdes de las bendiciones, te pierdes de los milagros. Tienes que renunciar a tus prioridades y dejar que Dios haga sus prioridades en ti. (48) Ahora sí. Semejante al hombre, lo voy a leer del 47 para continuar con lo que está diciendo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y ahí está el ejemplo. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó, y subraya esas dos palabras. Primero edificar y cavó y hondó. O sea, no han ido muchos a la playa, al mar, y no nomás hizo así como para que te enterrara, sino cavó y hondó. O sea, fue un trabajo hasta llegar a una piedra, porque si pone la casa sobre la arena, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Y puso, ahí te va, el fundamento sobre la roca,
Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Su mecha. ¿Quién es la roca, hermanos? Cristo. Entonces te pregunto, o preguntémonos, ¿cómo estamos edificando nuestras vidas? ¿Quién es tu roca? ¿Quién es tu fundamento? Porque hay fundamentos, hay muchas teorías, hay muchas ideas acerca de esto, pero una roca es el soporte firme, seguro, estable, porque si lo pone, ahorita lo vamos a ver qué pasa si no la pone en si no pones tu vida en un fundamento sólido, firme, estable. Jesús no anda con doble ánimo, hermanos. No anda como que hoy sí, mañana, hoy ando de buenas, mañana no. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. ¿Qué más quieres? Tu esposa, tu esposo, de repente, las chicas, bueno, algunos hombres que están aquí me darán a comprender. De repente estás bien y de repente, ay, chis, ¿qué te pasó? Estábamos bien. Hermanos, acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados sobre una casa espiritual. La espiritual debe ser lo más importante en tu vida. De ahí se va a desencadenar todo. Todo se va a desencadenar de ahí. Pero lo estamos llenando con otras cosas. Ahora las piedras tienen vida porque están vitalmente unidas a quien da vida. Si tú estás unida a Jesús, ¿qué crees? Que tienes vida, pero si no tienes a Jesús, no tienes vida. No hay manera que puedas tener vida. Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero la luz resplandece, las tinieblas resplandece, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, fuera de Cristo no hay estabilidad, ni emocional ni espiritual. No hay. Fíjate, cavó y hondó y edificó. Definición de fundamento, principio y cimiento en que estriba o sobre el que se apoya un edificio o una cosa. ¿Cuál es tu fundamento? ¿En cuál estás fundamentando tu vida? Vuelvo a insistir. La primera característica de una persona que edifica su vida, ¿sabes cuál es? La obediencia. La obediencia, hermanos. Se manifiesta la obediencia. No se conforman con hablar de Jesús, sino viven a Jesús. La segunda forma en que puede manifestar una vida vinculada al Señor es la dependencia de Jesús. Obediencia y dependencia. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma en que te pueda ayudar. No hay otra. Pero para depender necesito obedecer. Hechos 9:6 cuando le dice, ¿recuerdas cuando Pablo fue convertido? Que la luz y que se cae del caballo. ¿Sí recuerdas esos pasajes? Y luego le dice Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! Pablo, ¿qué quieres que yo haga?
Pablo está diciendo, estoy con eso, con esa que dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una evidente forma de que está renunciando a todo, Pablo, para vivir a Cristo. Como decía Pablo, y ciertamente en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo para ganar a Cristo. Jóvenes, ¿está claro ese versículo? ¿Qué tanto estás dispuesto a perder? ¿Estás dispuesto a perder ese chavo, esa chava que no está en Cristo? Por eso, como dice aquí, para ganar a Cristo, si no estás cristiana o cristiano. Un creyente, hermanos, comprometido, ¿qué pasa con un creyente comprometido? Va cavando la arena y ahondando profundamente para separar todo lo que, cuanto sea del mundo, le impida completar la comunión con Dios. Separar, quitar. Vamos a terminar con el último versículo. 49. Ahora, para pasar al 49, dice al final que estábamos leyendo, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada en la roca. También quiere decir que van a llegar muchos ataques, van a llegar muchos golpes, van a llegar muchas enfermedades, situaciones, problemas, circunstancias en nuestra vida, pero si tú estás en la roca, no va a ser movida tu casa. ¿Lo crees? Pastor, es que tengo... Y lo he vivido ahorita, lo he estado viviendo ahorita. ...49, más el que oyó, fíjate, más el que no, lo contrario, ¿no? Más el que no oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. No dice que dio así como que, se está como aquí en Torreón, ¿verdad? Que ahí va la huilla, ¿no? Ahí fue, ¿se acuerdan lo de Monterrey? Infestado en las redes sociales de esas cosas, ¿no? Cómo llegaba el agua y ¡pum! Bueno, así, igual, con ímpetu. ¿Y luego qué? Cayó. Y lo peor, hermanos, que léelo tú y lo que dice, y fue grande su ruina. En esta ilustración, hermanos, Jesús, un simple oidor de la palabra, es decir, oyó lo que se decía, pero no ejecutó las demandas de Dios. No, sí, amén, gloria a Dios. No. Pero no ejecutaste, no ejecutamos. Vuelvo al punto, ¿no? Hay una porción de Isaías que dice, sin embargo, se hacen los piadosos, hablando de los, no de aquí de ustedes, sino de los fariseos y los escribas. Te lo estoy leyendo en Isaías 58, 2 al 4. Sin embargo, se hacen piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí, dice Dios.
actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. ¿Te suena todo esto? ¿Que quieren estar cerca de mí? Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, porque no te impresionamos. Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Wow. Buscamos a Dios para complacernos a nosotros mismos. Aún mientras ayunan, dice, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar? ¿De qué les sirve, hermanos? Chécate eso, hermano. Yo los amo mucho en el Señor. Y yo sé que a lo mejor se han sentido como te sientas, no sé cómo te sientes en la iglesia. Con gozo, apático, pues me traen, pues ya vine, pues está chiquita la iglesia, es que no sé cómo te has sentido. Pero lo que importa es los frutos que estás dando para con Dios. Esos frutos aprovechables para la edificación de esta iglesia. ¿Qué reflexión te llevas el día de hoy acerca del árbol bueno, del fruto bueno y del fruto inservible? ¿Han visto los pinos de Navidad, no? Están bien bonitos, pero nomás los usamos en Navidad. Ya después, en el contexto el Señor habla de dos enseñanzas diferentes. Una de los escribas y fariseos y la otra la suya. Ahora, en el contexto actual, iglesia, la tierra sobre la cual algunos edifican es algo inconsistente. Están edificando, nuestros hijos, nuestros jóvenes, están edificando en algo, en tierra, están edificando en arena. Papá, estás edificando en arena. Si el fundamento, si en el regaño a tu hijo, si en algo a tu hijo no lo llevas a Jesús, no estás siendo fundamentado en la roca. ¿Por qué me regañas? Porque la Biblia enseña esto. Que tu fundamento sea ese. Estos terrenos ligeros son aquellos en los que se edifican superficialmente. Es todo lo superficial, todo lo que estamos viendo en redes sociales es superficial. Estos terrenos ligeros son aquellos en los que se edifican superficialmente y cuyo compromiso es mayormente y meramente religioso. Puse aquí tal como la asistencia a la iglesia, oír el sermón dominical, considerar que lo que Jesús demanda en cuanto a justicia social es atender a los pobres, literalmente hablando. Vengo a la iglesia, me siento, escucho, ya cumplí, ya vine, ya diezmé, inclusive. Buscando la aprobación de la gente, la aprobación del mundo, el aplauso de la gente que considera muy bien, muy bien, ¿no has visto varios influencers, no? De que ayudé a una señora que ya tiene su paga, el like, ya tiene su paga, su seguidor. Pero para Dios esos son frutos aprovechables para Dios. Hermanos, en ocasiones la tierra es poca,
y la roca está cerca, pero no estamos profundizando en la palabra, no estamos profundizando en ella. Todos estos tienen una falsa seguridad, inseguridad, y estamos viendo cada vez más suicidios, más depresión, y no he visto la película que sacaron nueva, pero ya sacaron una nueva. ¿Qué es emoción? Yo no entiendo de eso, pero eso, y empieza la gente a gestionarse y empieza, ay, entonces yo tengo eso. No están edificando en roca, no están edificando en el fundamento. Tienen inseguridades que y al final no le hace sentirse firmes en aquello que, estando cerca de la roca, o sea, cristianos todavía temerosos de la muerte, cristianos todavía temerosos de vivir pobreza, cristianos temerosos de... ¿Cómo podemos tener miedo de eso? Viste, me encantó, bueno, el ejemplo que les quiero dar es porque todos vimos las escenas de la lluvia que pasó en Monterrey, ¿no? Y el río Santa Catarina, cómo era un río que iba con ímpetu. Todo lo que estaba a su alrededor, vamos. Pero a veces que somos llevados de un lado a otro por diferentes doctrinas, hermanos, tengamos cuidado. El maestro termina, Jesús está terminando con una amonestación para cada uno de aquellos que observa atentamente sobre el qué están edificando en sus vidas. Jesús estaba viendo algo en ese tiempo. Y la pregunta es, para terminar la conclusión del día de hoy, ¿cómo se llamó el tema? La característica de un verdadero. ¿Cuál es la característica de ese verdadero creyente? ¿El fruto? ¿Con qué termina Jesús? ¿Cómo estás edificando tu vida? Para que como estés edificando tu vida, esa sea tu característica. No hay otra, hermanos. La característica de un verdadero creyente es cómo estoy edificando mi vida. Entonces te hago, para irnos con esta, ya termino con esto, esta pregunta. Si puedes apuntarla estaría padre, o se las voy a poner en el grupo. ¿Qué quiere edificar Dios en mi vida? No que tú Israel, no que tú Pancho quiera edificar, no. ¿Qué quiere Dios edificar en mi vida? Porque si no edifico en Dios, ¿cómo va a ser mi ruina? Fue grande la ruina de aquella casa. Amén. ¿Te pones poder de pie para terminar y orar juntos? Señor y Padre Celestial, queremos poner hoy ante ti, Señor, nuestras vidas. Quiero, Señor, que tú seas el que esté edificando mi vida, Señor.
Si el día de hoy, Padre, yo no lo he estado haciendo, perdóname. Porque tal vez he puesto mis propios fundamentos, tal vez he puesto mis propias ideas. Yo quiero edificar. Hoy quiero empezar a edificar en esa roca, Señor. Ayúdame, Señor, a ahondar en esta tierra, en tu palabra. Y poder caminar y que puedan ver y que los frutos en los que pueda ser edificado, Señor, primero sean frutos de arrepentimiento, Dios. Que son frutos que tú enseñas que son aprovechables. Que sean frutos del Espíritu, Señor. Señor, cuídanos, no de esos ríos que llegan con ímpetu, porque van a llegar. Es una promesa. Van a llegar problemas, van a llegar situaciones. Pero ayúdame a ahondar para llegar a esa piedra que es Cristo Jesús. Que tú nos enseñas que ahí vamos a aguantar cualquier ímpetu de río, Señor. Y si tú estás pasando hoy por un río de esos, confía en el Señor. Espera en Él. Agárrate de Él, porque Él es la roca firme. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Hermanos, igual